nos han enviado preguntas respecto de eso. Una tiene que ver con cómo, en definitiva, va a ser la variación para la diferencia que se produce entre el Alto Biobío y Santiago, si en Alto Biobío es 200, bueno, el dato ahí que ponen, ¿cuánto es? 198, y en Santiago era 103. ¿Cómo en definitiva va a ser, todos van a subir más? O usted pudiera explicar eso. Y en segundo lugar, si usted puede dar algún ejemplo concreto, ¿cómo va a afectar eso a la región de Valparaíso y algunas de las comunas de Valparaíso? Bueno, en la equidad tarifaria, como el objetivo que tiene es aplanar las tarifas, igualar las tarifas, como objetivo primero, y después reconocer a las comunas generadoras, la pregunta creo que se refiere básicamente a la parte de la igualdad de las tarifas. Para igualar las tarifas tenemos que partir por conocer cuál es la tarifa que rige en cada una de las comunas. Entonces, obviamente que si queremos que las tarifas se igualen, tenemos que buscar la manera en que aquellos que están pagando más paguen menos, y esto se hace sobre la base de que los que pagan menos paguen un poco más. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que a partir de la ley de equidad tarifaria, 2.700.000 hogares de Chile, que son 11 millones de chilenas y chilenos, van a ver reducida su tarifa en un 14%. 14% para 2.700.000 hogares, que básicamente se los van a compensar los hogares de Santiago, que son de más alto consumo. Primero porque ningún hogar de Santiago que consuma menos de 200 kWh al mes va a contribuir a esto. Solo van a contribuir los hogares que consumen más de 200 kWh al mes. Todos estos números que yo estoy dando espero que los motiven a llegar a la casa a ver la cuenta de la luz de cada uno de ustedes, para que vean cuánto consumen y cuánto pagan por kWh. Y entonces lo que va a pasar en Santiago es que aquellos hogares que consumen más de 200 kWh al mes van a ver aumentada su cuenta de la luz en aproximadamente entre 6 y 7%. Pero no nos olvidemos que en Santiago se paga 103 pesos por kWh, mientras en las comunas más caras se paga 197 pesos por kWh. En el caso de la región de Valparaíso tiene un costo de energía que no es el de Alto Biobío, tiene un costo que realmente le va a permitir que en promedio la región de Valparaíso va a haber reducido las cuentas de la luz en un 3%. Comunas del país donde la cuenta es mucho más cara por el hecho de que aquí, evidentemente, el costo por kilowatt hora no es el de las comunas que son las más caras del país. Muchas gracias, ministro. Yo creo que con eso tenemos mucha más claridad práctica de los cambios que implica y de cómo eso beneficia al país en su totalidad. Profesor, hay una pregunta específica a propósito que usted mencionó, ¿no es cierto?, como de la mayor diversidad que tenían que ver con generación de energía marina a través de flotación. Aquí una de las preguntas vienen de Giancarlo Tealdo, que plantea que si uno mira al mar como un flujo de aire, o sea, por lo tanto flujos marinos, ¿qué posibilidad habría hacia el futuro de desarrollo de granjas, como son las eólicas arriba, ¿no es cierto?, en el aire, granjas que pudieran a través de las corrientes submarinas generar energía? Gracias. ¿Ahora sí? Sí. A ver, son como dos cosas, entiendo yo aquí, la pregunta. Una es respecto de granjas y otra respecto de corrientes marinas. Respecto de granjas de energía undimotriz, yo lo veo absolutamente factible. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la costa chilena es inmensamente grande, miles de kilómetros de longitud. Y de estos, la gran mayoría de esta longitud no son playas ni puertos,
hay muchos sitios, miles de kilómetros, que nunca se ven. El único impacto ambiental que esto podría tener, y habría que verlo, es alguna distorsión pequeña en el paisaje, pero alguien podría no ver nunca una gran planta ondimotriz que abarque 400, 500, 1000 metros. Es decir, este sistema ondimotriz está pensado para producir energía en forma masiva. Se han hecho una serie de desarrollos para hacer energía puntual, que a nosotros no es lo que nos interesa. Alumbrar un faro o generar una luz para hacer cuenta de que hay una boya. No es nuestro caso. Les podría contar un poco respecto de cuál es la expectativa que tenemos en términos de cifras. Pero eso respecto de las posibles granjas, plenamente factible, con muy bajo impacto. Ahora, respecto de las corrientes, habría que pensar que la onda marina, que es la ola, no produce corriente, salvo cuando rompe. Cuando rompe, esa energía se libera, entonces el agua se desplaza. Pero fíjense ustedes que mientras se está produciendo la ola, no hay movimiento de agua. Si ustedes ponen un sitio, en un flotador, o ustedes mismos se ponen en el agua con un salvavidas, van a ver que sube la ola. Cuando viene la ola, suben ustedes y luego bajan, se quedan al mismo punto. Sube y baja. No hay movimiento de agua, hay movimiento de una onda, que es distinto. La misma forma en que se propaga el sonido, en fin, calor, una serie de cosas más. Así que, desde el punto de vista ondimotriz, no es corriente. ¿Dónde podría haber corriente? En lo que se llama mareo motriz, que ya no es del oleaje, sino de otra onda, de un periodo mucho más largo, periodo se llama el tiempo entre dos crestas, digamos, y también de una longitud de onda mucho más grande cada no sé, varios kilómetros. Y esa es la onda de marea, porque la onda de marea produce llenantes y el agua entonces fluye en un sentido, por ejemplo en los fiordos, los canales del sur, y vaciantes cuando baja la marea, el agua fluye en el otro sentido y genera corrientes. Sin embargo, aquí hay que decir otra cosa, perdón que tome un poco de tiempo. Si nosotros pensáramos hacer este aprovechamiento en corrientes en el mar abierto, no tendría mucho sentido aquí en Chile, en la zona central, en Valparaíso, porque las diferencias de marea son relativamente bajas, del orden de 1,3, 1,5 metros. En el extremo sur son mucho mayores y hay canales donde se producen estas corrientes. Sin embargo, esos canales son navegables. Y por otro lado, te voy a decir los pros y los contras. Si bien es posible hacer esto, se ha demostrado en otras partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, digamos, en que han hecho unos estudios ambientales muy a fondo, y que eso obliga a poner turbinas para aprovechar, digamos, la corriente, que han generado mutilaciones a los cetáceos o algunos problemas de ese tipo en que los ecólogos inmediatamente, digamos, van a discrepar. Entonces, no sé si eso responde. Muchas gracias. Ministro, hay una pregunta que va dirigida a nosotros dos, pero quiero partir con usted, que tiene que hablar sobre el almacenamiento de la energía. Porque es un tema muy importante, pero que hoy día todavía, más allá del almacenamiento hidroeléctrico, no está. ¿Cómo ve usted y cómo cree que esto va a ir avanzando hacia el futuro en nuestro país y en el mundo? El tema tecnológico del almacenamiento de energía es un tema que, en mi opinión, todavía tiene un tiempo por recorrer. Como decía Claudio Sivach, la única forma que conocemos hasta ahora de almacenar energía es en el embalse de agua. El agua es energía almacenada, porque podemos disponer de ella desde el embalse en el momento que queramos para operar una turbina. Por eso que muchos de los cálculos que se hacen sobre los embalses no es en litros, sino que en cuántos megawatts hay en el embalse almacenados. Pero la solución de embalsar o de almacenar otro tipo de energía, una solución tecnológica que son principalmente las baterías. Y las baterías que conocemos son las baterías que usamos en la casa, más algunas baterías que se usan en un consumo pequeño, por pocas horas, que las tienen las antenas las antenas transmisoras, que las tienen varios
dispositivos que requieren tener ahí almacenado un poco de energía para alguna emergencia. Pero poder almacenar energía de manera económica es algo que aún la mente humana no consigue hacer. Y solo compartir con ustedes que yo no estoy en el campo de la ciencia, pero sí participo de foros, debates y reuniones donde están los ministros de energía y la comunidad energética. El mundo no se muestra muy optimista respecto de cambiar esto a corto plazo. O sea, no se está hablando de que vamos a tener una solución para esto en pocos años más. De repente los inventos pueden suceder, pero se habla mucho más de lo que va a pasar, por ejemplo, con las ampolletas LED. La ampolleta LED, quienes son los grandes productores de esto hoy día en el mundo son los indios. Y el ministro de Energía de la India nos comentaba en una reunión internacional hace unos 6 meses atrás que ellos esperaban que en un par de años máximo India estuviera produciendo ampolletas LED a $1. Ustedes ven los precios que hay en los supermercados por una ampolleta LED. Una ampolleta LED puede costar 6, 7, 8 mil pesos, que son $10. Y pues está en Chile, en general, si la producen en India 1, ya traerla, el margen y todo, llegará a 2 al consumidor. Pero esto significa que eso sí que puede bajar de precio significativamente. Los paneles solares pueden bajar de precio significativamente y van a seguir bajando. La tecnología de energía eólica está bajando, menos que la solar, pero bajando. Pero las soluciones de almacenamiento a precios razonables y que puedan realmente ser masivos y que nos permitan decir que toda la energía que producimos en el desierto de Atacama la vamos a almacenar para los periodos en que se necesitan, eso creo que faltan años o tal vez décadas para que lo veamos suceder. Muchas gracias, ministro. Yo, complementando lo que decía el ministro, hay algunos elementos adicionales que probablemente vamos a ver hacia el futuro un almacenamiento asociado a la movilidad eléctrica. Las ciudades van a ver baterías móviles, por así decirlo, en los autos livianos. También lo vamos a ver probablemente ya asociado a algunas plantas de generación que son poco flexibles en su generación, básicamente de grandes termoeléctricas como por ejemplo carbón, y ya lo vemos que en una de las plantas de AES Gener en Mejillones tienen asociado baterías que pueden complementar estos cambios bruscos, dado que una termoeléctrica no puede cambiar de manera rápida, ¿no es cierto?, y flexible su generación, una batería para compensar de corto plazo, pero como dice el ministro, la tecnología, además de batería, es una tecnología que es intensiva y bastante tóxica. Todos sabemos las baterías de los autos, son materiales químicos complejos y además que decaen en el tiempo, entonces ahí estamos todavía muy lejos y por eso quisiera aprovechar de hablar del otro almacenamiento que el ministro mencionaba también y que yo mencionaba, que tiene que ver con la hidroelectricidad, que representa hoy día el 97% de la capacidad de almacenamiento del mundo. Y responder la pregunta de Rodrigo Osorio respecto del efecto que tienen las hidroeléctricas, plantea que las hidroeléctricas pasadas no afectan el agua, pero que las hidroeléctricas de embalse fermentan materia orgánica, generando ácidos y metano y emisiones de gas y efecto invernadero, en su pregunta, y que además generan ciertos efectos sobre el sedimento. Evidentemente, y ahí la respuesta es que no es posible desarrollar cualquier proyecto y a cualquier costo, y por eso hablaba en la presentación de hidroelectricidad sustentable, que significa precisamente tener claridad sobre los impactos e tratar de mitigar o tratar de compensar de mejor manera esos impactos. Pero lo que se ha visto, y los estudios internacionales muestran de que los efectos de las emisiones de gas de efecto invernadero sobre los embalses se producen particularmente en 2 situaciones: cuando hay mucha materia orgánica y cuando el agua es más caliente. En Chile tenemos, por suerte, ¿no es cierto?, en particular en las cordilleras, aguas muy frías, y en general nuestras cordilleras sin bosques o materia orgánica como se produce en el trópico. Por lo tanto, los estudios muestran de que al menos los embalses nacionales de agua fría y en cordillera no tienen emisiones de efecto invernadero. Y respecto de los sedimentos, efectivamente, son temas que deben ser trabajados y desarrollados, y como todo proyecto, siempre tienen beneficios e impactos, y se producen evaluaciones de impacto y además estándares de sostenibilidad de los proyectos. Por lo tanto, eso es parte muy relevante de tener conciencia que no todos los proyectos son iguales. Además, a veces un proyecto grande de 300 megawatts puede tener impactos agregados menores que hacer
100 proyectos de 3, en términos de líneas de transmisión, casas de máquina, acceso, etcétera. Entonces, la discusión no tiene que ser el tamaño del proyecto, si es bueno o malo, sino que tiene que ser el grado de sostenibilidad de esos proyectos. Y quisiera ir, ministro, nuevamente para una nueva pregunta en otro ámbito. Acá ha llegado la pregunta sobre en qué estado está, hemos hablado mucho de la generación y el uso de la energía, pero usted mencionó como muy importante el pilar de la eficiencia energética. Y uno de las preguntas que nos llega es respecto a en qué estado está una ley o un avance en esa materia. Bien, esta visita del día de hoy continúa y voy a tener algunas otras actividades con el intendente, pero en la tarde vamos a hacer varias iniciativas de eficiencia energética que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a ir a La Calera, donde estamos inaugurando el alumbrado público, el recambio de las ampolletas de sodio por ampolletas LED. Cuando uno le cambia las ampolletas de sodio por ampolletas LED a un alcalde, la cuenta de la luz del municipio cae 35%. La Municipalidad de Antofagasta paga 1.000 millones de pesos al mes en la cuenta de la luz. Entonces, cuando se le cambian las ampolletas, la alcaldesa se ahorra 350 millones de pesos que le permiten justamente usarlo en programas sociales y en otros usos. Ayer me tocó estar en el metro de Santiago, cambiando ampolletas, no yo, digamos, pero el equipo de gente que ahí estaba, digamos, del metro. El metro de Santiago es el cliente número 1 o 2 de electricidad en Santiago. Y la cuenta de la luz del gerente general del metro son 5 millones de dólares al mes. Entonces cuando, claro, no es pura ampolleta, son principalmente tracción de los trenes, pero las ampolletas y la iluminación y todo eso son como el 20 o el 25% de la cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos más de esto? A través del alumbrado público, a través del mejor uso de la energía. Un tremendo desafío que no requiere ley. Esto lo estamos haciendo y la presidenta Bachelet ha anunciado que el programa de la Agenda de Energía considera recambio de 200.000 ampolletas en el periodo de gobierno y eso lo estamos cumpliendo y vamos avanzando y vamos a llegar al final del gobierno probablemente con más de 200.000 luminarias recambiadas. Algo parecido estamos haciendo con los techos solares públicos. Estamos haciendo también esto con mejoras de eficiencia energética para hospitales. En esta región estamos haciendo mejoramiento para todo lo que es gestión de clima de los hospitales, en 4 hospitales. Tenemos un impacto también de tipo 30-35%, no solo en la cuenta de la luz del hospital, sino que también en todo lo que es la cuenta de gas y todo lo que es calefacción y cocina. Entonces, yo entiendo que ustedes también probablemente han escuchado, vamos a tener hoy día una actividad también en La Calera con adultos mayores, jefes de hogar, dueñas de casa, parte de un programa que hemos hecho a lo largo de este año en el Ministerio, que es muy exitoso, que se llama Mi Hogar Eficiente. Se convida a 100, 200 jefes de hogar, dueñas de casa, a un curso de capacitación que dura 1 hora, 1 hora y media. Compartimos cuáles son las formas de ahorrar energía en la casa. Hablamos del consumo vampiro. El consumo vampiro es cuando uno deja conectado el cargador del celular o del computador y no está cargando el computador porque uno se lo lleva o se lleva pero deja conectado el cargador y eso ya se continúa consumiendo electricidad. Algo parecido pasa con los televisores y todos los equipos, cuando ustedes los dejan apagados pero con la luz roja encendida, eso también está consumiendo electricidad. Entonces, hablamos de estas cosas, comentamos que un tercio de la cuenta de la luz en Chile, en un hogar, es el refrigerador. Yo tirito cuando llegan mis nietos, digamos, y abren el refrigerador, no sé para qué, porque la verdad es que para mirarlo por dentro y después lo dejan mal cerrado, bueno, todo eso requiere más energía eléctrica y este tipo de capacitación la hacemos 1 hora y media, termina, hacemos 3 preguntas,
la gente las contesta, todos los que contestan bien, un diploma y 4 ampolletas eficientes para la casa. Hemos repartido 500.000 de ampolletas o 500.000 de kits, porque cada kit lleva 4 ampolletas. 500.000 de kits. Y es increíble el impacto que esto tiene en capacitación. Entonces, ¿por qué esta respuesta tan larga? Porque hay mucho que hacer que no requiere ley. Y yo, en lo personal, creo que es muy importante que le demos importancia a las leyes, pero hay tanta cosa que se puede hacer sin leyes. Y una ley que enviemos al Parlamento va a ser 1 año y medio, o sea, vamos a estar ya en 2 años más con una ley de eficiencia energética, que la vamos a tener, que la estamos trabajando, pero en intertanto seguimos avanzando en los programas que no requieren ley. Y la ley, espero que la podamos introducir al Parlamento el próximo año. Muchas gracias, ministro. Voy a tratar de agrupar porque han llegado muchísimas preguntas en este rato. Veo que este es un sistema muy activo, en 3 grandes grupos. Y el primer grupo, nuevamente al ministro, tiene que ver con que ha despertado mucho interés el uso de la energía a nivel más descentralizado, a nivel más de las casas, de los techos. Y hay una pregunta acá de Felipe Vega y también de Sebastián Seguel vinculado a propósito de ley. Y ahí puede usted aprovechar de explicar qué se ha pensado, qué se piensa hacer en modificar la ley de net metering que usted mencionaba para que el pago que actualmente es en una relación 1:06 sea en pago 1:1. Yo creo que es un espacio, un momento súper relevante explicar además la diferencia entre energía y potencia, pero sobre todo a nivel de BT1 para esto. Y además, otra pregunta asociada a eso, si es que se pretende tener algún tipo de fondo o subsidio a ello. Claro que nos preocupa que ya tenemos esta ley del metering, tenemos el reglamento y nos encantaría que hubiese muchas más personas y empresas conectadas como productores y consumidores y mucha más gente produciendo energía en los techos de sus casas. No les puedo ocultar que algún grado de frustración tenemos con que esto no ha prendido como el fuego en la pradera. Pero todos los países que uno visita y conoce le dicen que esto no prende, y de un día para otro esta cosa se dispara. Esa es la experiencia de Italia, de Alemania, Estados Unidos y de otros. Yo creo que en Chile a lo mejor todavía estamos un poquito remolones, un poquito dormidos con este tema, pero queremos y estamos trabajando para simplificar el sistema, para que al final haya una plataforma digital en que la persona no tenga que ir a la superintendencia de de combustible y presentar papeleo y toda esa cosa burocrática que al final la gente no la hace. También estamos trabajando con las distribuidoras para que las distribuidoras sean agentes de venta de esto. Porque el negocio de la distribución en el mundo, la distribución eléctrica en el mundo está cambiando. El negocio de la distribución tradicionalmente era fierros y tarifa. Entonces, las distribuidoras instalaban postes y todo tipo, digamos, de cables y de transformadores y todo tipo de fierro. Y el Estado le decía, digamos, por esto, el valor agregado de distribución, usted puede cobrar hasta tanta rentabilidad sobre los fierros. Ese mundo de la distribuidora eléctrica está cambiando y muy rápidamente. Y las distribuidoras eléctricas van a tener que dejar y van a dejar de ser empresas de fierros que rentabilizan en base a una tarifa. Y van a tener que pasar a ser cada vez más empresas de servicios eléctricos. Entonces, estamos avanzando con las distribuidoras para ver de qué manera las distribuidoras, junto con llevarle la cuenta de la luz a su casa, les lleve la solución del techo solar. Y les diga, mire, instalar el techo solar en esta casa a usted le va a significar tal inversión, o la paga usted o la pagamos nosotros, y si la pagamos nosotros, esto significa tanto en la cuenta de la luz, pero como uno no va a tener cuenta de la luz, porque la luz la va a tener producida con el techo solar, uno va a hacer su cálculo y va a terminar concluyendo de que es muy interesante la opción de que le instalen un techo solar, para que además la distribuidora le compre la energía cuando usted no la está usando. El tema de que la energía se paga a un precio que no es el mismo que se compra es inexacto, porque la verdad es que lo que se paga por energía
por energía es lo mismo que lo que le cobran a uno por energía. Lo que pasa es que lo que hay acá son dos componentes, el elemento energía y el elemento potencia. Nadie está dispuesto a que le instalen un techo solar y que lo desconecten del poste de la luz de la casa. Porque póngase usted que va a la fiesta de cumpleaños, yo quiera tener más energía de la que produce mi panel. Ahí voy a ir al poste, y voy a necesitar que esté el poste. Entonces tiene que estar ese respaldo. Pero también es importante mencionar que esta diferencia de precios se da principalmente en la tarifa BT1, que es la tarifa que pagan los hogares. Pero no se da en las tarifas que pagan los otros consumidores, que son pequeñas empresas, talleres, que tienen el BT2, el BT3, el BT4. Entonces, creo que es importante mencionar que hoy día, tal vez para quienes es más interesante desde el punto de vista de precio, hacer esto son para los pequeños empresarios, para los talleres, ¿para qué le digo? Para esos almacenes que producen helados y que están llenos, digamos, de refrigeradores y equipamiento para producir esto, para almacenar esto. Entonces, dicho todo eso, este es un tema que lo tenemos en observación, le queremos dar un tiempo y vamos a introducir todas las mejoras que sea necesario introducir para que esto prenda. De manera que bienvenidas todas las ideas que nos puedan dar para esto. Una última cosita. El concurso más importante en innovación y emprendimiento que hay hoy en Chile es un concurso del Ministerio de Energía, que se llama Impacta Energía. A la plataforma www.impactaenergia.cl. Este concurso es súper simple. Dennos ideas de cosas que se deben o pueden hacer para hacer un mejor uso de la electricidad en hogares, barrios o pequeñas empresas. Y el concurso cierra ahora el 25 de agosto y tiene 4 premios. Cada premio son 75 millones de pesos. 75 millones de pesos, no hay otro premio en concursos de innovadores, emprendedores, inventores en Chile. De manera que los invito a que nos den ideas, porque para concursar se necesita solamente que nos den una idea. Y si la idea es la que se determina como una de las 4 mejores ideas, cada una de esas ideas se va a premiar con un cheque en efectivo depositado en su cuenta corriente por 75 millones de pesos. Plantean aquí todavía el espacio para una pregunta. Voy a agrupar varias preguntas que tienen que ver con el sello regional. Esta región, como veíamos en la presentación, tiene un marcado sello asociado a la generación termoeléctrica, el 25% de la capacidad del país. Y la pregunta que también va dirigida a mí tiene que ver con cómo ese sello termoeléctrico, que es un sello de la región, donde además hay puertos de ingreso y hay líneas, hay gasoductos, ¿cómo se relaciona con la sustentabilidad de esa industria? Si usted pudiera contar algo más sobre las normas, sobre cómo eso se ha trabajado precisamente para hacer esa industria más sustentable y cómo también eso mismo se ha hecho más a través del trabajo más de la discusión territorial y local en materia energética de las aspiraciones que tiene. Y tal vez con eso poder terminar y si después hay alguna pregunta específica todavía la podremos responder directamente. Yo creo que es muy importante que el punto de partida sea reconocer la identidad energética de esta región. Cuando uno llega a la región del Biobío, la región del Biobío dice la capital de la energía hídrica de Chile. Cuando uno llega a Antofagasta, allá dice la capital energética de Sudamérica. Y cuando uno llega al paraíso, como que la cuestión de la energía no es algo que se haya incorporado a la identidad. Es más bien como esta, no sé si es mochila que tenemos o algo que no le da a la región
un camino de desarrollo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer esta reflexión para que busquemos la manera en que esta región construya esa identidad a partir de un dato. Y el dato es que la región tiene hoy una tremenda capacidad instalada, que ya está construida, y dos, que está muy cerca de los mayores centros de consumo de electricidad de Chile. Y eso es un tremendo plus, porque la energía no sirve de nada si no la llevamos donde se consume. Por eso que está la transmisión. Por eso que, obviamente, mientras más cerca esté la energía de donde ésta se consume, eso se transforma en una ventaja para quien la produce. Yo creo que la clave probablemente para resolver este tema de la identidad energética es asociar el desarrollo energético al desarrollo regional. O sea, no puede ser que se desarrollen proyectos en esta región que sean solo buenos para el país. Tienen que ser proyectos que sean buenos para la región, para la comuna. Y este es un tema que lo quiero abordar en forma muy directa y estamos en esta conversación para, creo yo, hablar las cosas por su nombre. Yo soy presidente de ENAP. ENAP tiene una tremenda refinería, la refinería Concón, y ahora ENAP puede participar del negocio eléctrico, de generación eléctrica, para no solamente su propio consumo, como lo ha sido hasta ahora, sino que también para inyectarlo a la red. Y en la estrategia Energía 2050, que es la política estratégica de Chile, se plantea que todo proyecto de energía en Chile tiene que estar asociado a la localidad que lo acoge. Entonces, es obvio que el proyecto, cualquiera que sea, que una comuna como Concón pueda tener en desarrollo energético, tiene que traerle beneficio a la comuna de Concón. Y tiene que discutirse eso con la comuna de Concón y con la comunidad de Concón, que además tiene enormes necesidades y que tiene una cantidad significativa de proyectos que quiere desarrollar y que probablemente no los puede desarrollar porque no tiene los recursos para desarrollarlo, pero si este proyecto de energía viene asociado al desarrollo de otros proyectos, entonces ya no es que llegó una empresa y le entregó unas pelotas de fútbol y le pintó la escuela y le regaló 12 camisetas al equipo para que esto fuera más simpático. No, son proyectos que se desarrollan con el criterio de que están asociados de manera permanente a el resultado del proyecto energético. Es así como se ha hecho desarrollo energético en Nueva Zelanda, en Canadá, en Suiza, en Noruega. Entonces, si lográramos incorporar el elemento de asociatividad a los proyectos de energía, yo creo que vamos a haber dado un paso muy importante en una estrategia de desarrollo regional para las energías que esta región puede desarrollar. Algunas de ellas serán con energías tradicionales, pero probablemente las más van a ser con energías renovables, porque esta región tiene una cantidad enorme de recursos en esa área y yo creo que eso va a empezar a pasar cada vez más así. La misma pregunta, voy a conectar con una pregunta al público a propósito de los beneficios y de un polo, ¿no es cierto?, región costera, y como una identidad regional, la variable costo, sobre todo como hemos visto la caída de los solares, los eólicos y los combustibles también. Una pregunta que llegó acá es cómo esto también entra en costo, así para cerrar también con esta, a propósito de una identidad regional costera. Gracias. Sí, yo realmente pienso que la región de Valparaíso tiene, por naturaleza, en base al proyecto, a este tipo de proyecto que estamos desarrollando,
digamos, una vocación energética. Si tenemos un mar enorme y tenemos déficit de energía que suplir en el futuro. Respecto a lo que nosotros hemos desarrollado, yo les juro a ustedes que, tomando la palabra del señor ministro, desde que partió este proyecto hasta hoy me levanto cada día más optimista respecto de esto, porque hemos visto resultados cada vez mejores. Así que eso efectivamente, digamos, yo creo que puede hacerse en base a estos proyectos de energía que no son muy conocidos, digamos, muy convencionales. Están los otros, pero este, que no lo es, tiene gran potencial. Ahora, respecto a los costos, yo puedo contarle a ustedes que hemos hecho simulaciones, digamos, a partir de los costos que ya manejamos. Al principio teníamos gran incertidumbre, pero hemos estudiado, por ejemplo, cosas como la siguiente. Más allá del modelo experimental que estamos desarrollando, se puede colocar un pequeño parque de unos 400 metros de largo, con una inversión del orden de los 2.800.000 y tantos dólares, que obviamente tiene un componente de incertidumbre, ya que va a depender mucho de dónde se coloque esto, ¿no? De las condiciones del fondo, que es una cosa que es distinta en cada punto, y también del largo del cable submarino para transmitir a tierra. Pero esto está pensado en un cierto punto, que si esto varía, va a variar también el costo, y puede variar del orden del 25% respecto a este monto. Y fíjese usted que con esa planta, que tiene ese valor de la inversión, se pueden abastecer 11.840 viviendas de Valparaíso, con ese costo de inversión, lo cual es bastante, yo diría, atractivo. Y uno puede multiplicar esto por la longitud que quiera, puesto en sitios en que hay muy buen oleaje y no se ve, ¿no? Hay muchos acantilados en la región. Eso. Ok, muchas gracias. Solo para terminar de agregar, a propósito de la vocación regional, el ministro ha planteado, además la industria termoeléctrica hoy día tiene una regulación en materia de emisiones tremendamente significativa. Tenemos los más altos estándares de mitigación de emisiones, de estándares de emisiones. Por lo tanto, la industria de generación, al menos termoeléctrica, está cumpliendo y es parte de eso, así también lo es parte, ¿no es cierto?, de los impuestos a las emisiones, tanto de CO2 en materia de cambio climático como también en contaminantes locales. Entonces, a propósito de tener esto, la pregunta es cómo eso puede ser más parte de lo que el ministro ha dicho, y nosotros también lo vemos como muy relevante, cómo puede ser eso más conectado a la región y a la individualidad de la región. Yo solo quisiera terminar agradeciendo la presencia de usted, agradeciendo la invitación a Sofofa, particularmente a SIVA, a través de su presidente Hans Wesser, y agradecer al ministro la posibilidad de conversar acá en la región, porque la energía se genera en regiones, y nuestro país es un país de regiones donde finalmente, en particular en materia renovable, eso es cada día más, y por tanto agradecerle especialmente, ministro, ese optimismo con que nos levantan las mañanas en materia energética, porque yo creo que eso es un poco el gran mensaje central acá, un sector que inspira optimismo e inspira energía y que debe inspirarnos en muchos otros ámbitos de nuestro país. Muchas gracias.